Bienvenidos al último día de esta semana devocional con el tema que estuvimos tratando en estos días, el placer en la palabra de Dios. Estudiando el Salmo capítulo 1, versículo 1 al versículo 2 y con el desafío de memorizar esta escritura que espero que ya para este momento no solamente podamos memorizarla, sino también saberla para nosotros, pero también compartirla con otras personas. La volvemos a leer. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bien, vamos a repasar lo de esta semana. Aprendimos y dijimos que todos tenemos la misma inquietud, todo creyente en el Señor Jesucristo tiene la inquietud, y es una pregunta que a veces no se hace de manera explícita, pero es una pregunta que todos tenemos en nuestro corazón: ¿cómo podemos ser bendecidos? ¿Cómo podemos tener contentamiento y bienestar espiritual en medio de cualquier circunstancia de la vida? Y el Salmo capítulo 1, verso 1 al 2, nos da una promesa de bendición. En otras palabras, en la palabra de Dios encontramos respuesta a esta pregunta. Comienza el Salmo diciendo: bendecido. Bienaventurado significa bendecido, bendecida aquella persona. Es promesa de bendición. Pero aquella persona que, como la mayoría de las promesas de Dios en la Biblia, son condicionales. O sea, es una promesa de bendición, pero que tiene una condición que nosotros tenemos que cumplir de nuestra parte. No estoy hablando de la bendición de la salvación, porque en ese caso no hay ningún tipo de condición más que el arrepentimiento sincero y genuino de nuestros propios pecados y una sincera fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y en la resurrección de los muertos de Él al tercer día, que lo hizo por cada uno de nosotros. La salvación no es por obras. No estamos hablando, ni me estoy dirigiendo a personas que todavía no son salvos. La mayor bendición que una persona puede tener es la salvación. Y animo, si alguno me está escuchando y todavía no ha recibido esta gran salvación en su vida, le animo que hable con Dios y pida a Dios que tenga misericordia de su vida y que el Señor le salve, que el Señor le perdone sus pecados, que el Señor sea a partir de hoy el Señor y Salvador de su vida, y que usted pueda tomar la decisión de entregarle su vida a Jesucristo para dejar la vida que ha llevado hasta el día de hoy y a partir de ahora comenzar una vida que agrade a Dios y una vida donde va a encontrar plenitud en todas las áreas de su existencia. Pero me estoy refiriendo, y la Biblia se refiere en este caso, a los que ya son salvos. Y les dice lo que no tienen que hacer y lo que sí tienen que hacer para ser bendecidos. Nos instruye cómo es la manera que tenemos que conducirnos en la vida para alcanzar esa bendición que tanto la necesitamos. ¿Nos promete bendición? Sí, nos promete bendición. Bendecida es aquella persona. ¿Pero cuál persona? Es aquella persona que debe evitar estas cosas, es aquel creyente que evita esto, pero sí hace esto otro. En otras palabras, si queremos ser bendecidos, hay cosas que tenemos que evitar. Si queremos ser bendecidos, hay cosas en las que debemos poner nuestra atención. Por eso el salmista dice: si usted quiere ser bendecido, entonces no ande en consejo de malos. ¿Qué significa? Lo aprendimos esta semana. No escuche lo que los impíos tienen que decir. No siga sus consejos. No deje que los consejos, ni las palabras, ni las conversaciones, ni los valores de ellos influyan en su manera de ver la vida. No deje que influyan en la toma de decisiones que usted tiene que hacer en su vida. Si quieres ser bendecido, si querés ser bendecida, no entres en conversaciones
amistades, ni compartas tiempo valioso de tu vida con esta clase de gente, que son burladores. Se burlan de Dios, se burlan de la iglesia, se burlan de la palabra de Dios, se burlan del cielo, del infierno, se burlan de todo lo que existe, lo bueno en la vida, se burlan de todo. Son sabios en su propia opinión, pero la Biblia dice que son necios. Es sorprendente que muchas veces, aún creyentes en Jesucristo, dedican mucho de su precioso tiempo para caminar, andar y estar con esta clase de personas, y casi es cero el tiempo que invierten en conocer, aprender la palabra de Dios, o cerrar la puerta de su habitación y estar en la presencia de Dios, orando y hablando y adorando al Señor. Y después queremos ser bendecidos. Es una gran contradicción de parte nuestra, porque por un lado expresamos nuestro deseo de ser bendecidos, pero no estamos dispuestos a dejar lo que el Señor nos dice que tenemos que dejar. Y esto puede que revele algo que hay en nuestro corazón. Porque si yo quiero ser bendecido, pero no estoy dispuesto a evitar lo que Dios dice que tengo que evitar, puede ser que en mi corazón todavía sea un corazón rebelde. Puede ser que en mi corazón todavía no esté decidido y determinado a seguir a Cristo y a ser consecuente con la fe que yo he expresado en Jesucristo. O puede ser también que realmente no deseo la bendición. O puede ser también que ame, respete y honre más a esa persona y a esa amistad que a Dios. En el caso de que así sea, soy culpable de adulterio espiritual. Y ningún adúltero puede esperar recibir bendición de Dios. Ningún adúltero puede esperar ser bendecido por el Señor. Entonces nos dice lo que no tenemos que hacer, y lo aprendimos esta semana, y nos dijo también la palabra de Dios lo que sí tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Buscar placer, buscar deleite en la palabra de Dios. Suena raro, ¿no? Suena extraño para nosotros, pero la Biblia es un don misericordioso de Dios. Ella es la que nos dice, nos indica cómo podemos tener una relación personal con Dios. La Biblia nos dice cómo tenemos que vivir. La Biblia nos dice cómo conocer a Dios, cómo adorarlo y cómo servirlo. La Biblia nos revela la forma correcta de tener una relación clara, sincera, genuina con Dios. Gracias a Dios que Dios nos dio su palabra. ¿Qué sería de la vida del ser humano? ¿Qué sería la vida de este mundo sin la palabra de Dios? Porque aún estando la palabra de Dios, vemos el mundo en el estado que se encuentra, porque el hombre se niega a encontrar placer, a deleitarse en la revelación de Dios en su palabra. Antes prefiere tener placer y contentamiento y deleite en los placeres temporales del pecado y de este mundo, y le da la espalda a la palabra de Dios. Pero y aun que la palabra de Dios está a disposición de la mayoría de las personas, aún así le siguen dando la espalda, y vemos las tristes consecuencias de eso. Por supuesto, esto es notorio y lo podemos ver con claridad. Pero, ¿qué hubiera sido si no hubiéramos tenido la palabra de Dios? O sea, ¿cómo hubiéramos sabido acerca de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo hubiéramos entendido el misterio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo hubiéramos podido comprender el gran milagro de la redención, la gran bendición del perdón de nuestros pecados y de la condición que Dios espera que cada ser humano lleve adelante o cumpla, por así decirlo de alguna manera, para poder hallar esta salvación tan grande, que no es nada más, nada menos que el arrepentimiento? Dios espera de cada ser humano arrepentimiento. Dios no está esperando que hagas buenas obras, ni que hagas grandes sacrificios, ni que pretendas ganarte tu salvación. Dios no está esperando de que acumules méritos personales para poder obtener la vida eterna o alcanzar un lugar de salvación y luego el cielo. No, Dios está esperando de cada ser humano en la tierra. Según nos revela la Biblia, está esperando
que todos nos arrepintamos. Si hay una obra que el ser humano tiene que hacer, la primera y principal es la obra del arrepentimiento. Pero aún esto es un don de Dios, porque la Biblia dice, la Biblia revela que nadie puede arrepentirse por sí mismo, sino es por el Espíritu Santo que a través de la palabra de Dios convence el corazón del hombre de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio del ser humano cuando el ser humano escucha la palabra de Dios. Si no tuviéramos la palabra de Dios, nadie podría arrepentirse de sus pecados, por ende, nadie podría ser salvo y estaríamos todos de camino a una condenación eterna y segura por toda, valga la redundancia, por toda la eternidad. Pero podemos ser salvos, podemos ser libres, podemos abrazar un nuevo estilo de vida a través de la fe en Jesucristo, podemos ser perdonados de nuestros pecados, podemos hallar que la vida verdadera se vive en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, y podemos encontrar todo esto y muchos tesoros más a través de conocer, de encontrar placer y deleitarnos en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es un don misericordioso. La Biblia es fuente de gozo para todos aquellos que dedican tiempo de su vida para amarla, deleitarse y encontrar placer en ella. Y meditarla, no para tener conocimiento, sino para obedecerla, para ponerla en práctica en su vida. Yo quiero felicitarlos a ustedes porque es el tiempo que han invertido en aprender en esta semana la palabra de Dios. Habla de ese hambre espiritual que hay en cada uno de ustedes. Y Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de una vida mejor, una vida justa, una vida de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, la Biblia dice que tenemos que hacer esto. Dios dice que lo tenemos que hacer. Tenemos que encontrar placer, deleite en la palabra de Dios. En conclusión, ¿por qué vamos a deleitarnos en las cosas que los necios se deleitan? ¿Por qué vamos a encontrar placer en las cosas en que los burladores se deleitan, burlándose de todo lo bueno? Encuentre su placer en conocer y hacer la voluntad de Dios. Medite en los pasajes de las Escrituras que revelan la voluntad de Dios para su vida. Caminar, estar y sentarse con gente que ama, respeta y honra a Dios, ese es el camino. Esa es la senda de la bendición para todos los creyentes. Que Dios te bendiga mucho. El Señor va a añadir aún más comprensión de lo que hemos estudiado juntos durante esta semana, y la semana que viene nos vamos a volver a encontrar con otro video devocional para la semana, donde juntos vamos a aprender la palabra de Dios y vamos a deleitarnos y a encontrar placer en esta palabra. Nos vemos y te espero el domingo en la reunión a las 20 horas en la Casa de la Bendición, Nogoyá 1860, casi esquina Ruta 4, allí cada domingo 20 horas y cada jueves 20 horas tenemos un tiempo especial donde nos reunimos todos aquellos que caminamos, estamos y nos sentamos juntos para disfrutar la bendición de Dios a través de su palabra. Están todos invitados. Nos vemos pronto. Chao.